Hola, en esta cápsula vamos a ver un poco lo que viene siendo el setup de React, los primeros pasos, cómo empezar con el proyecto. Esto ya asume que se vieron la guía pasada que tenemos en GitHub en el curso de las instalaciones. Ya viene siendo de Yarn, ya viene siendo de Node y con eso listo podemos empezar. Entonces, con una carpeta vacía abrimos una terminal y para crear nuestro proyecto con React lo que tenemos que hacer es escribir yarn create bit. Muy en resumen, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos invocando a Bit. Bit es un, por así decirlo, creador de proyectos. Pueden buscar más info de esto en internet. Pero muy en resumen es una de las mejores herramientas que al menos hoy en día existen. Te permite crear aplicaciones con distintos frameworks de forma muy rápida y con tecnología muy nueva. Entonces es lo que estamos recomendando ahora mismo en este curso. Entonces lo primero que te pide es ponerle un nombre a tu proyecto. Vamos a ponerle Guess Who, ya que es lo que vamos a estar armando en las cápsulas. Y si se dan cuenta lo estoy separando con un guión en vez de un espacio. Es preferible editar espacios por lo general. Entonces acá tenemos que elegir un framework. Podemos elegir con la flechita. Vamos a elegir React. Y ojo que técnicamente React no es un framework, es una librería de frontend de JavaScript. Pero de todas formas se pone como frontend porque a veces se usa de forma intercambiada, pero en estricto rigor no lo es, así que cuidado con eso. Hay que seleccionar una variante. Vamos a utilizar JavaScript con SWS. Pueden buscar de nuevo también en internet qué es SWS, pero es algo bastante bueno que acelera el build time como 40 veces, una cuestión absurda. Ahora que ejecutamos el comando, se va a crear una carpeta, podemos abrirla. Y esto es básicamente nuestro proyecto. Tenemos archivos como gitignore, bitconfig, package.json, index, source, public. Más adelante vamos a ver qué hace cada uno de esos archivos. Pero quédense con que esto ya es el starter template y con esto está al otro lado. Lo que vamos a hacer en esta cápsula para que no quede tan cortita y cachen un poquito más si es que todo está funcionando bien es crear un componente. La gente siempre se confunde cuando intenta aprender componentes, pero a mí me gusta usar un poco la analogía con las clases. Entonces imagínense acá este diagrama que saqué de Codecamp, si no me equivoco, de en el fondo una aplicación simple de una calculadora. Pregúntense cómo harían esto en Python con clases. Al menos lo que a mí me sale más intuitivo acá es crear una mega clase que sea mi calculadora, que sea la interfaz gráfica que tenga un ancho y un alto definido, acá todo grande. Después sería crear quizás una clase que sea el display del número actual, que es esta cosa acá negrita con el número. Y otra clase que sea una grilla, y que dentro de esta clase grilla tenga cada uno de los botones puestos y que los botones sean una clase y cada instancia va dentro de la grilla, ¿cierto? Es como lo que hace más sentido, al menos a mí. De todas formas, siempre esto es muy cambio de programador en programador, porque también yo podría dividir esto como en vez de una grilla entera con todos los botones, hacer una clase que sean solamente los botones que hacen operaciones, por ejemplo, y hacer otra clase que sea la grilla de números. También es válido. Y quería más o menos mostrarle un poco este paralelo porque esto es muy análogo a lo que vienen siendo los componentes. Entonces, en este caso, en una web application, lo que nosotros podríamos hacer es un componente padre que tenga toda la calculadora, un componente hijo de este componente gigante que sea el display, y un componente hermano a ese display que sea justamente la grilla, y un componente botón que se vaya instanciando en cada elemento de la grilla. Entonces vamos a ver esto un poco más a detalle. Yo creo que puede llegar a ser un poco enredado si es que no meten las manos en la masa y crean ustedes componentes, pero la verdad es que es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la carpeta que se creó y vamos a meternos dentro de nuestro editor de texto preferido. Antes de eso tenemos que correr el comando yarn a secas. Lo que va a hacer esto es automáticamente instalar todas las dependencias del proyecto. Si se dan cuenta hay hartos plugins y dependencias que necesita React para correr, así que vamos a esperar un ratito a que esto se termine. Listo, así que podemos ejecutar nuestro editor de texto. Entonces, vamos a ejecutar Visual Studio Code. Genial. Entonces, los invito justamente a curiosear todos los archivos, ver lo que hacen. Pero lo que vamos a hacer inmediatamente ahora es Control J, vamos a ir a la terminal y vamos a abrir nuestro servidor para poder ver nuestra página. Para eso ponemos yarn dev. Entonces control clic y esto nos debería abrir una página de nuestro navegador con nuestra página. Así que, ¡yay! ¡Felicidades!
Ahora tiene su primera página hecha con React. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les dije, vamos a jugar un poco, vamos a crear un componente, pero antes quiero que se den cuenta de lo que tienen acá. En el fondo esta es la página por defecto de Bit. Tiene un efecto bonito de hover acá, tiene un texto que es Bit más React, tiene un botón raro. Y dice edit source app.jxx and save to test HMR. Ahora podrían preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es HMR? ¿Qué me está diciendo? Y resulta que Bit trae una de las funcionalidades que a mí más me encanta, que es el HMR, que es Hot Model Replacement, si no me equivoco, que nos permite hacer básicamente esto. Entonces, puedo meterme a este archivo que está dentro de source app.jcx. Y si quiero editar este texto, voy a donde está este texto, le puedo escribir más HMR. Y por lo general cuando uno edita páginas, ahí está, pero cuando uno edita páginas lo que hace es guardar el archivo, volver al servidor, reiniciarlo y meterse a la página de nuevo. Pero acá no, si se dan cuenta instantáneamente se mostró el cambio. Y no solo eso, hay algo mucho más bacán y que es que conserva el estado. Entonces si se dan cuenta yo tengo un contador acá, si yo cliqueo el número va subiendo. Pero si reinicio la página, el contador se da cero. Eso se llama estado. Piensa en el estado como variables temporales. Entonces cuando yo reinicio el programa, reinicio la aplicación web, el estado se pierde. Entonces, ¿cómo podría materializarse esto? Un estado podría ser, por ejemplo, tener una pestaña, una ventanita abierta que nos diga, por ejemplo, ingrese su nombre de usuario. Al donde yo le ponga siguiente, cambia otra ventana dentro de la misma y me diga, ahora pon tu correo, ahora siguiente, ahora pon tu, no sé, nombre completo. Y hay un problema si es que no tenemos HMR y es que si yo estoy metido dentro de esa pestañita en específico, si es que yo reinicio la página, por lo general todos esos diálogos se cierran. Entonces yo tengo que, como un programador, darme la lata de meterme de nuevo al diálogo, poner mi nombre, poner mi root, para poder recién llegar a lo que yo quiero editar. Entonces, si se dan cuenta, acá count is 6. Si yo ahora hago un cambio y lo guardo, el estado se conserva. Ven que sigue en 6, si yo lo cliqueo se va a 7. Esa cuestión es genial y en el futuro van a estar muy agradecidos con eso. Bien, entonces vamos a la parte más emocionante. Creamos nuestro primer componente. Entonces, para crear nuestro componente vamos a hacer un archivo acá en source que se va a llamar... ¿Cómo le vamos a poner? Hagamos un componente que en base a un campo de input el usuario ponga su nombre y le diga bienvenido usuario. Entonces vamos a crear eh, user welcome.jsx. ¿Qué es JSX? Es una extensión que trae React, que es en el fondo una mezcla entre JavaScript y HTML. Esto nos permitirá crear componentes, editar la página web, pero si es que están pegados con un concepto en esta guía setup, no se preocupen, porque definitivamente los vamos a ver más a detalle a futuro. Así que simplemente síganme el juego, hagan esto en sus computadores y vean cómo funciona. Entonces, vamos a crear nuestro primer componente. Para eso creamos una función. Export default function. Vamos a ponerle names input. Paréntesis, abrimos llave. Y dentro de esta función vamos a poner return paréntesis. Y en un momentito le explico más o menos qué es lo de por qué export default function. Pero primero vamos a hacer que esto funcione. Entonces vamos a retornar algo. Probemos con un h3 que sea mi primer componente. De hecho mejor hagámoslo un h2 para que sea más grandecito. Y si se dan cuenta no está en la página. ¿Cómo hacemos que nuestro componente se muestre en la página? Nos vamos a meter a nuestro main.jsx. Primero vamos a importar el componente que vamos a crear. Entonces import user welcome. Import user, ¿cómo lo llamé acá? Names input. Igual, bueno, por lo general lo que uno hace es mantener el mismo nombre con el mismo nombre de archivo. Entonces acá una mejor convención sería user welcome. Y si es que yo hago eso, lo que me va a permitir es que ahora VS Code me lo autocomplete. Entonces si pongo import user welcome, va a reconocer el objeto, yo pongo tab y me va a poner user welcome from ./user welcome, que es el archivo.
Y ahora yo simplemente puedo poner acá user welcome. Y aparece acá mi primer componente. Estamos al otro lado. Para terminar, entonces quería mostrarles en el fondo que todo esto de acá es un componente en sí mismo y todo esto de acá es otro componente. Entonces, si ustedes se instalan la aplicación de desarrollo de React, pueden entrar a la consola, pueden ir a Components y acá les va a mostrar los componentes de la página. Entonces tenemos un componente que se llama App, que viene haciendo este archivo App, que tiene todo esto de acá. Y tenemos un segundo componente que se llama User Welcome, que dice mi primer componente. Entonces, ¿qué pasa si es que yo voy al archivo de main y cambio el orden de estas dos cosas? Obviamente va a cambiar el orden de los componentes. Ahora comenzamos con mi primer componente y terminamos con app. Entonces, añadamos la funcionalidad que habíamos dicho, que era la de añadir un text input. A mí me gusta editar como viendo en la página lo que estoy haciendo en tiempo real. Se los recomiendo. Así que vamos a renderizar un input acá para poder tener información. Vamos a guardar y tenemos un error. ¿Qué dice el error? Dice expression expected. Y si ustedes tienen instalada la extensión de VS Code de React, les va a decir cuál es el error. Entonces dice JSX expressions must have one parent element. ¿Qué significa esto? Significa que cada componente solamente puede retornar un objeto. Entonces, ¿qué hacemos para, si es que yo quiero mostrar dos objetos, quiero mostrar un H2 y quiero mostrar un input? Simplemente lo envolvemos en un objeto padre que contenga todo. Esto puede ser un div vacío, pero lo que se recomienda es esto porque es mucho menos verbose y se entiende por qué está ahí. Entonces tenemos el primer componente y tenemos un formulario para poner texto. Y yo ahora abajito quiero poner bienvenido y el nombre de usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer más o menos rápido, no se preocupen por entenderlo ahora mismo, lo importante es que vean que funciona nomás. Entonces, primero vamos a crear un estado. Entonces, const nombre y set nombre van a ser igual a use state, paréntesis null. Muy en resumen, lo que hace esto de acá es crear una variable reactiva, la cual va a llamarse nombre. ¿Y por qué una variable reactiva? Porque nosotros queremos que al usuario escribir algo acá, automáticamente esto se vea reflejado en la página. Y para eso React tiene que saber cuándo es que cambia este texto. Y para eso nosotros no llegamos y editamos esta variable acá, sino que utilizamos la función setNombre. Ahora vamos a ver cómo funciona eso y yo creo que va a quedar mucho más claro. Entonces, en el input, nosotros vamos a añadirle algo que se llama onChange, que esto es un event listener, que onChange, como dice su nombre en inglés, cuando hay un cambio va a ejecutar una función. ¿Y qué función va a ejecutar? La que yo le ponga en estos corchetes. ¿Y qué le vamos a poner en las llaves? Le vamos a poner un arrow function. Entonces, ¿qué función quiero ejecutar yo? Una función que cambie el nombre acá. Entonces, por ejemplo, esta puede llamarse handle change, a la cual le vamos a pasar como argumento .target.value. Esto de acá es porque sí. En el fondo, los inputs en React, para tú acceder al valor que tienen, tienes que poner .target.value. Y cuando estoy poniendo flechita, es simplemente el objeto input con todos sus datos. Entonces, cuando yo accedo a .target.value es como un objeto al cual yo estoy accediendo al valor de adentro. Entonces, creamos una función que sea handleChange que reciba un string. Entonces, aquí podríamos crear function handleChange. Cuando nosotros le pasamos un texto que sea, por ejemplo, nombre. Y dentro de esta función, ¿qué queremos hacer? Como les dije, queremos editar esta variable de acá, nombre. Por favor, nunca hagan esto, nombre es igual a nombre. No, sino que para editar una variable reactiva lo que hacemos es usar esto como una función. Entonces usamos set nombre a nombre. Y si se dan cuenta aún no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estaba mostrando el nombre. Entonces, ¿cómo muestro yo variables usando React? Simplemente con llaves. Entonces acá puedo poner nombre. Y voilà.
todo lo que yo escriba va a salir al ladito. Si ahora yo creo que salga abajo, lo puedo poner dentro de un elemento párrafo, por ejemplo. Vamos a cortarlo. Y vamos a poner lo que nosotros queramos. Por ejemplo, bienvenido, coma, nombre, signo de exclamación. Entonces guardamos y sale abajito, bienvenido, por ejemplo, Fernando. Y eso sería todo por esta cápsula. Como siempre, si es que hay alguna duda por Telegram, por GitHub, siempre abierto a responderla. No sé si hay algo más interesante que podría mostrarles de acá. Yo creo que no, el resto va a ser explicado más en cápsulas siguientes. Pero eso, espero que les sirva.